Bueno, pues estamos ya en la última parte del programa de hoy, ¿no? Y este es un tiempo en el que nos gusta hablar, compartir y sobre todo el darle nuestro toque personal, ¿no? Al sermón que hemos escuchado hoy, ¿no? Con aquellos puntos, aquellos aspectos, ¿no? que más nos llaman la atención. Y tenemos un sermón dado por nuestro pastor Manuel Murcia, ¿no? Que ha hablado o lo ha titulado Sin piedras en las manos. Y ha hecho un recorrido, ¿no? De cómo pasar, ¿no? de la condenación, ¿no? A la gracia. Y me gusta mucho el planteamiento que ha hecho del tema de hoy, no sé si a vosotros también, porque me gustan los sermones de textos conocidos. Es verdad que a veces también me gusta cuando leo cosas, ¿no? que no sabía o que no me había dado cuenta, ¿no? Pero un texto tan conocido como el episodio este de la mujer adúltera, ¿no? Una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, ¿no? Y tenemos a este grupo, ¿no? De los escribas y los fariseos que cogen a la mujer y dicen, venga, vamos a ver si este nuevo profeta, ¿no? Que está saliendo, ¿no? Que está surgiendo en el pueblo de Israel es tan coherente como él piensa, ¿no? Y seguro que todos tenemos en la mente, ¿no? Las imágenes del cine, ¿no? De las series, ¿no? De incluso de las fotografías, ¿no? Que hay por ahí sobre este hecho, ¿no? De ver a Jesús, ver a la mujer, ¿no? Y todos ya, como decía el título del sermón, con sus piedras cargadas, ¿no? Deseosas, ¿no? Me gusta este pasaje por tres detalles. Primero, el problema que tenían los fariseos. No sé si vosotros lo habéis pensado alguna vez, ¿no? Ellos tenían un dilema que lo tenían claro, ¿no? ¿Qué hacer con la mujer? Ese era su problema, ¿no? Pero iban ya cargados con las piedras, ¿no? Es decir, que lo tenían clarísimo la solución. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, ¿no? Había que apedrear a las adúlteras, ¿no? Pero utilizan ese tema para buscarle las cosquillas, ¿no? Digámoslo así, a Jesús, ¿no? Luego la respuesta de Jesús, magnífica, ¿no? Él pregunta si aquellas personas están capacitadas, ¿no? Para juzgar. Y por último, pues, cómo Jesús soluciona el problema. No voy a meterme mucho en ello porque si no al final voy a hablar yo solo y no he venido a eso, ¿no? Yo siempre que vengo aquí vengo a aprender, no a enseñar, ¿no? Para eso ya tengo mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué os ha parecido a vosotros? A ver, conocíais la historia, ¿no? Una pregunta ridícula, pero conocíamos la historia, pero la habíamos visto con ese planteamiento de en qué punto estoy, si estoy en los que condenan o estoy en los de la gracia. A mí me ha gustado ese dial, ¿no? Tenemos aquí a una profesional de la radio, ¿no? Y tenemos un dial, desde el principio del dial, ¿no? Que sería la condenación, y el final del dial, que sería la gracia. ¿En qué punto, qué sintonía tenemos nosotros, ¿no? ¿Sabes? Esta escena es una de mis escenas preferidas de la Biblia, porque es una de mis escenas preferidas con el Jesús que me gusta, que es el Jesús que trata a las personas de una manera absolutamente maravillosa, inesperada, ¿no? Sí. Es el Jesús que contrapone el amor a esas malísimas intenciones de aquella malísima gente, ¿sabes? Hay una cosa que a veces nos cuesta decir, independientemente de que somos pecadores todos, lo hemos estado comentando, ¿no? Y me ha gustado mucho que el pastor haya incidido en la cuestión de la intención. Hay muy mala gente, ¿eh? Y a lo largo de la historia ha habido gente que eran muy malas personas. Eran deliberadamente malas personas, eran muy malos. Y querían entrampar a Jesús. Habían entrampado a esa mujer, la habían engañado, a sabiendas de que el engaño podía llevarla directamente a la muerte, y una muerte horrible, ¿no? E iban cargados para matar horriblemente a una mujer a la que habían ellos, ¿no?, metido en ese lío. Es decir, no digamos que era inocente, claro que no, pero efectivamente ella no era culpable de lo que había ocurrido, había caído en una trampa. Entonces, bueno, me apasiona ese Jesús, me apasiona el Jesús que se pone a escribir en el suelo, es alucinante, ¿no? Y me apasiona efectivamente ese Jesús que le dice, no te condeno, vete y no peques más. Uno de los textos más bonitos que podemos leer en la Biblia y que evidentemente es el texto que también podemos hacer nuestro, ¿no? Vete y no peques más. Yo empezaría por la idea efectivamente de la intención y de ser conscientes dentro de ese dial, que me parece una idea muy interesante también, Felipe, efectivamente cuál es mi intención, es decir, en qué lugar estoy y qué es lo que voy a hacer yo. Si yo estuviera allí y yo estuviera viendo esa escena,
¿cuál sería mi intención? ¿Qué llevaría yo en los bolsillos? Porque probablemente no deba estar muy segura de lo que haría en esa situación. Bueno, déjame decir un par de cositas que a mí también me gusta hablar, ¿no? También te gusta hablar, ¿no? También vienes para eso, ¿no? Algunas cositas que a mí me llaman la atención y que a lo mejor a vosotros no os parecen lo suficiente importantes, pero yo le doy valor. Y es que esta historia marcó a Juan, al evangelista, porque no lo recogen los demás. Está solo en el Evangelio de Juan. O sea que a Juan le tocó, como diciendo, la puso. Y a mí me gusta mucho también saber de dónde tira, porque como nosotros estructuramos por capítulos, pero Juan cuando escribió iba narrando secuencialmente. Y entonces, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 8, pero si nos vamos al 7, en el 7 encontramos esa escena también, por poner el punto y aparte en otro factor. Dice, entre la gente, leo capítulo 7 a partir del 40, entre la gente se encontraban algunos que al oír estas palabras dijeron, seguro que este hombre es el profeta, y otros decían, este es el Mesías, pero otros decían, no, porque el Mesías no puede venir de Galilea. Bueno, hay una discusión, y el tema es que los guardias del templo, versículo 45, vuelven a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes y le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? O sea, que mandaron traerlo diciendo, a este hay que quitarlo, y ya empieza a ser molesto. A Jesús no nos gusta, y mandan que vayan a por él. Pero los guardias le dicen, nadie ha hablado como él. O sea, fijaos cómo los guardias se quedan diciendo aquí, este hombre es diferente. Se olvidaron de la orden cuando se pusieron a escuchar al maestro de lo que habían ido a hacer. Y los fariseos le dijeron entonces, ¿también vosotros os habéis dejado engañar? Y aparece por ahí la figura de Nicodemo, versículo 50, que dice, Nicodemo, esto lo narra Juan, Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús. ¿Recordáis? Como, según nuestra ley, dice Nicodemo, le dice al grupo de los escribas y doctores, según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberle oído para saber lo que ha hecho. Y entonces le contestaron, su propio grupo, a Nicodemo, ¿también tú eres Galileo? Como un insulto, pero ¿tú eres de eso? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Y Juan dice, cada uno se fue a su casa. Claro. ¿Y qué pasaría ahí en la casa de cada uno? Yo imagino que si hubieran tenido teléfono hubieran ardido llamando uno a otro, pero entonces ¿qué hacemos? Pero no sé qué, mandando mensajes por WhatsApp y tal, pero esto no se puede tolerar. Fíjate lo que ha dicho Nicodemo y no es tal. Juan sigue narrando, pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercaba y él sentándose comenzó a enseñarle. Y los maestros de la ley y los fariseos vuelven a aparecer aquí. Entonces cuando aparece la escena, y los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Lo digo porque no surge de la nada. No es que la mujer... Decir, que ya venían con propósito ya. Era un poco una venganza. Era un complot. ¿No? O sea, lo habían armado todo para ir a por Jesús, ya que los guardias y no sé qué tal, y los intentos que habían hecho, por este lado no podemos atraparle, por este lado no sé qué. A ver, que ¿a quién se le ocurriría decir... pues yo conozco a fulanica, fíjate no sé, me lo invento, la María Teresa, esta no es, está seguro que le podemos, pues mira, pues a lo mejor ¿tú sabes dónde está? Sí, está con, pues entonces está, qué retorcido, qué mala gente, qué veneno, para ir en contra de alguien, cómo se orquesta. Y entonces es lo que tú decías, Felipe, porque aquí aparte... es que aquí hay algo más, es decir, ¿cómo podemos, nosotros que somos tan listos, vamos a ver si podemos poner una encrucijada a este Jesús que nos lo vamos a llevar al huerto? Yo imagino ahí en ese café tertulia que hicieron de fariseo. Los fariseos a lo mejor pensaban, oye, mira, Jesús nos ha dejado un poco en ridículo delante de la gente. Es que se los lleva todo, es que mandamos una guardia y se quedan embelesados, mandamos a no sé quién tal, es que vamos a solucionar nosotros el problema. Este tiene una capacidad de seducción, pero con nosotros no va a poder. Yo imagino a esos fariseos diciendo, vamos a tener que ir nosotros. Y entonces es cuando aquí Juan dice, y los maestros de la ley, los fariseos llevaron, o sea, ellos mismos dicen, no, vamos nosotros que somos los listos, los jefes aquí, se va a enterar este Jesús. Y además lo vamos a hacer bien, porque
le llevamos a llevar a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, que nos da igual la mujer, ¿vale? Si acabamos con la mujer, encima de todo, qué bueno es que estamos cumpliendo con la ley. Porque esto no va de aplicar la ley y la justicia. Aquí va de darle una trampa a Jesús. Es decir, si Jesús dice que la apedreen, contradice el mensaje de misericordia, de gracia, de perdón que venimos oyéndole todo esto y que está llevando un montón de gente con él, ¿vale? Y encima de todo, además va a entrar en conflicto con la autoridad romana, pero que es la única que puede ejecutar, ¿no? Dice, tú vas perdonando a la gente, pero es que si Jesús dice que la liberan, va a violar directamente la ley de Moisés, de Levítico y de Deuteronomio, que prescribe que, oye, hay que matar cuando alguien está sorprendido en adulterio. Así que vamos a acusarlo de blasfemo, vamos a acusarlo de falso maestro. Y sobre este punto, todo el relato. Entonces, yo digo, en este punto, Jesús nos sorprende porque yo soy el que está en medio de eso, digo, me siento incapaz de encontrar una solución. Y Dios es el Dios de las soluciones. Cuando vemos que todo está, oye, es que te van a pillar, o por aquí, o por allí. Y vemos a un Dios tan imaginativo que dice, espera, que déjalo en mis manos. Utilizaba el pastor la expresión guardianes de la justicia, ¿no? Esta gente que pretendían ser los guardianes de la justicia lo hacían todo de forma injusta, porque de hecho cometieron unas cuantas injusticias siguiendo incluso su propia línea operativa, ¿no? Cuando pasó esto. Y la maravilla de Jesús es que contrapone la justicia con amor a la justicia o presunta justicia sin amor. Porque resulta que la justicia sin amor no es justa. No es justa. Y eso es algo que todavía nos cuesta entender a nosotros. Antes hablábamos del amor, ¿no? Hacia los demás y de lo que eso suponía en nuestra relación con otros y otras. Justicia y amor es la combinación perfecta, pero por lo visto es muy difícil aplicar justicia con amor. Nosotros somos justicieros porque no usamos de amor también. Y esa es una de las lecciones y una de las bofetadas que nos da esta escena, ¿no? Es decir, se puede efectivamente cumplir con las dos cosas. Jesús lo hizo y nos sigue dando una lección en esto. Fijaros que yo he dicho antes que me gustaban los sermones sobre pasajes que son muy conocidos, porque cuando los escuchas y vuelves a retomarlo, sí, empiezas a ver detalles. Mientras estábamos hablando, me he puesto a buscar el pasaje, ¿no? Me he ido a Juan, capítulo 8, y me he puesto a leer, y es verdad, en la versión que yo utilizo, que es la versión de la palabra, llegan los fariseos, ¿no? Con la mujer, probablemente la imagen que tengo cinematográfica, que la tiraron delante de Jesús, ¿no? Despreciándola, le cuentan la historia, todas las cosas que estaba haciendo mal, y en la versión de la palabra, dice en el versículo 5, termina diciendo el versículo 5, que le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Qué dices de todo esto, de todo lo que te hemos contado, ¿no? Mójate. Y entonces Juan, que como dice Juanfra, quizás fue el primero que se quedó sorprendido por la situación, escribe, le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba y encontrar así un motivo para acusar de acusación contra él. Y en este pasaje yo siempre que lo leo, lo recuerdo, siempre me quedo con las dos frases, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vete y no peques más. Y parece que eso es el compendio o el nexo principal del tema. Pero en cambio, estaba leyéndolo y digo, oye, que antes de que Jesús dijese lo de vete, el que esté libre de pecado, dice, Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Y me llama la atención el versículo 7, porque dice que ellos, los fariseos, seguían preguntándole a Jesús, ¿no? Y yo creo que todavía no se estaban dando cuenta de lo que estaban escribiendo. Aún. Ellos seguían con lo suyo, ¿no? Eran como los animales cuando le ponen en los ojos para que no vean para los lados. Ellos seguían, venga, sigue, respóndenos, que te hemos preguntado. ¿Tú qué harías con esta mujer, no? Y Jesús seguía ahí escribiendo. A mí me da curiosidad, quizás sea de las preguntas esas que tenemos apuntadas en la libreta, que haremos cuando lleguemos a la Tierra Nueva, ¿no? Si puso nombre y pecado, porque lo mismo puso nombre y pecado. Y cuando Jesús ya estaba un poco harto, fue cuando se levantó, ¿no? Cuando se incorporó un poco y dijo, oye, el que esté libre de pecado, ¿veis la lista que estoy haciendo? A lo mejor le dije, oye, ¿no? Como cuando está escribiendo en la pizarra, ¿no? Estoy en clase escribiendo en la pizarra y digo, oye, ¿os estáis dando cuenta de lo que estoy escribiendo, no? O Jesús le dijo, oye, ¿veis? Fulanico, pum, fulanico, pum, menganico, pum, ¿no? Y entonces fue cuando
Dice en el versículo 8, dicho esto, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Pero Felipe, qué capacidad para no pegarse a la tensión del momento. Porque es que la escena tenía que ser una tensión, una violencia. Hombre, ambiental. Yo me imagino a los fariseos, algunos deseosos, ¿no?, de apedrear a la mujer, incluso algunos de equivocarse y apedrear a Jesús ya que estaba ahí en medio, ¿no? Entonces, claro, o buscar un motivo, porque a lo mejor te dice, oye, si Jesús la defiende, a lo mejor también tenemos que acusarlo de... Y si le consideramos blasfemo, también le tenemos que apedrear. Hombre, probablemente, porque estaba en el mismo tipo de castigo, ¿no? Claro, entonces, no dejarse arrastrar por esa manipulación, a mí me parece, es que Jesús está por encima, porque yo estoy allí y empiezan a dar empujones, pero injustos, no sé qué, tal, y yo te pones, porque es tan injusta esa escena, que dice, pero queréis dejar de gritar, queréis dejar, y me pondría a gritar como ellos, me pondría a dar empujones como ellos, y seguramente pondría alguna piedra, me dice, tú tienes una, y yo cojo otra piedra para defenderme, ¿no? Y Jesús, que es como, yo creo que se despega de eso y dice, vamos a ver, yo creo que Jesús estaba diciendo, venga, esto como, no sé, la gente que juega a cartas, ¿no? Venga, vamos a descartarnos a ver qué es lo que tiene cada uno, ¿no? Porque fíjate que sigo con el texto de la palabra, dice el versículo 9, oír las palabras de Jesús y escabullirse uno tras uno, comenzando por los más viejos, todo fue a la vez. Uh-huh. Es decir, que yo creo que cuando ya Jesús captó la atención de los fariseos, uh-huh, y ya miraron al sur y dijeron, ostras, si ahí pone mi nombre y dice que soy un ladrón. Cuidado, que ahora ya entiendo lo de si está libre de pecado, tira la piedra. Y me gusta cómo lo traduce. Y empezaron a escabullirse. Y allí no dijeron... Mutis por el foro. Habían llegado todos juntos, como decías tú, ¿no? Llegaron todos juntos. Mira, Jesús, esta mujer, pum. Y ahora es verdad lo que dice. Cada uno dijo, ostras, que mira que yo estoy en la lista, claro, en la lista Forbes esta. Evidentemente Jesús era un tipo discreto. Con seguridad no escribió los nombres, pero claro, ¿y si Jesús, que conoce mi corazón, me escribiera directamente, es decir, no dijera nada, pero se pusiera a escribir exactamente lo que estoy pensando? Claro, yo estaría de frente, ¿no? Y quedaría de frente impactada efectivamente por su conocimiento. Con total seguridad, ellos empezaron a leer cosas que identificaron, uh-huh, perfectamente y se vieron desnudos delante de él. Sí, claro. Se vieron desnudos. Y lo que yo decía, según dice en la versión esta, en la traducción de la palabra, y empezaron a escabullirse, llegaron todos a una como una manifestación, pero lo dijeron, ostras, que yo me voy porque no es mi lugar. Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Ya Espíritu Santo. tenemos aquí con nosotros ya a Manuel, ¿no? Y estamos un poquito hablando del contexto del sermón de hoy. Y estamos sacando algunas cosillas que nos has hecho otra vez retomar este tema, ¿no? Y sobre todo a mí me ha llamado mucho un texto que ha vuelto a sacar, ¿no? Que está en el capítulo 7 de Juan. No debéis juzgar. Uh-huh. Esos son de los textos que todos conocemos, que todos sabemos, pero cuánto nos cuesta llevarlo a cabo, ¿no? Porque es que por cualquier cosa, ¿no? Juzgamos por cualquier cosa, ¿no? Desde no me gusta la camiseta que llevas, a, como hablábamos esta mañana en el programa, ¿no? A no debes de hacer eso porque según mi teología no es adecuado, ¿no? Como en la escuela sabática hablaba el apóstol Pablo. Uh-huh. Sí, es cierto. Y el tema, sobre todo, lo preparé y me llamó la atención porque sabéis que siempre nosotros miramos a los personajes bíblicos con una mirada crítica. Y lo que hizo mira a los fariseos, mira tal. Pero a veces nosotros tenemos el mismo comportamiento. Y muchas veces nos pasa como en los estadios de fútbol. Con los jugadores, no corre, no rinde, ya, pero si estuviese yo a lo mejor lo haría peor, que es, ¿no? Qué malo que es. Entonces sí, era un poquito para mirarnos a nosotros, ¿no? También, ¿no? El decir, oye, quizás yo muchas veces estoy incurriendo en cosas que cometieron ellos, que yo también lo hago, ¿no? O sea, a veces yo también soy algo fariseo, ¿no? Hay una parte ahí que tenemos que trabajar.
Claro, es interesante. ¿Qué tal, pastor? Feliz sábado. Hola, Esther. Feliz ¿Cómo sábado. estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Ya de Le vuelta. comentaba a los compañeros que esta es una de mis escenas preferidas de Jesús. Es decir, su sabiduría, la manera en la que encaró y enfocó todo esto es absolutamente maravilloso y sigue siendo una lección para nosotros. Pero fíjate que no había pensado en aplicar esto que nos dijiste, que me parece súper interesante, ¿no? El riesgo de que podamos ser fariseos y que podamos operar como fariseos. Cuando nos hablas de la diferencia que hay entre juzgarme de una manera diferente a como juzgo a los demás, pero desde la perspectiva efectivamente de obras versus intenciones. Y es muy fácil caer en esto, ¿no? Caer en bueno, yo tengo buena intención y por lo tanto eso puede pasar un montón de problemas, pero me atrevo a juzgar las intenciones de los demás. Es un alto riesgo para nosotros también, ¿verdad? Sí, evidentemente. Nosotros siempre tratamos de exculparnos, ¿no? Claro. Tratar de justificarnos, ¿no? O sea, el otro lo hace, pero claro, lo hace porque tiene malos pensamientos o es una intención mala, ¿no? Pero yo lo he hecho, pero en el fondo no tenía mala intención. Mi intención era buena, ¿no? Y ahí pues ponemos el rasero, ¿no? Y así es como muchas veces nosotros juzgamos y medimos, ¿no? Entonces, qué bueno es que pudiésemos nosotros tener una actitud de decir, oye, yo no juzgo a nadie. Oye, lo ha hecho, no lo justifico, o sea, cuando una cosa está mal, pero qué razones, qué intenciones o qué pasará por su cabeza o qué ha pasado por su vida, ¿no? Nosotros lo desconocemos, ¿no? Igual que como esta mujer, ¿no? Esta mujer, de alguna forma, sabemos por los escritos del Espíritu Profecía que ella también fue empujada a eso. O sea, que lo prepararon todo y fue empujada para tratar de entrampar a Jesús. O sea, que las intenciones no eran buenas. Y lo que me llama sobre todo la atención es que eran gente que conocían muy bien, como he dicho en el sermón, conocían muy bien el texto bíblico. Claro. Conocían muy bien la Biblia. O sea, eran teólogos, eran personas que tenían mucho conocimiento. Y sin embargo, fijaros hasta qué punto a veces nosotros podemos, siendo conocedores del Evangelio, de la verdad, de la Biblia, pues ser también algo de fariseo, ¿no? Darte las gracias, Manuel, por este ratito y por el sermón. La figura del fariseo yo creo que trasciende lo que es la propia Biblia, se nos cuela, es decir, es universal, porque el fariseísmo como actitud no es más que la tentación, ¿no? A poner por encima, a priorizar la apariencia a lo mejor o la norma por encima del espíritu. Pero seguramente podríamos descubrir actitudes farisaicas en nuestra iglesia. Quizás los fariseos de hoy no llevan filasterias ni túnicas. Exactamente. Pero se disimula. Con traje y corbata. Hoy visten. Bueno, quizás. Bien tirada. Pero sí, quizás con un activismo fervoroso. Sí. Priorizando a lo mejor quizá la norma antes que la persona. Claro, si nosotros tirásemos hacia atrás y vemos un poquito el nacimiento, ¿no? de los fariseos, las intenciones eran buenas. O sea, ellos sabemos que en las revoluciones macabeas pues luchan, ¿verdad?, contra los selúcidas y tratan de conservar, claro, todas sus creencias, todo lo que de alguna forma era la esencia del judaísmo. Uh-huh. No querían desviarse. Claro, no querían desviarse, o sea, había una buena intención de conservar eso, ¿no? Obsesionados por no pecar. Pero en ese sentido, pues empiezan, pues evidentemente, a poner luego una serie de normas, ¿verdad? Y el sábado no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, para tratar de conservar todo eso. Oye, no puedes andar más de 1200 pasos, si un pobre te pide en sábado no puedes sacar la mano, tiene que meter la mano dentro, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? No tenemos esa cierta tentación hoy día, no se puede encontrar esa actitud un poco en la iglesia, que en el fondo no son más que miedo. Yo no quiero apartarme de Dios y por miedo me pongo tantas murallas alrededor que separa a todo el mundo. Claro. Pongo a Dios incluso fuera de ella y a los demás fuera de ella. Claro, yo creo que tenemos que depositar más la confianza en Jesús y ser honesto, ser sincero y decirle, Señor, mira, yo aquí no llego, aquí me cuesta, aquí necesito que tú seas el que lleve la rienda, porque si al final soy yo el que va poniendo los límites, pues me voy a convertir en un fariseo. Sí. Y hay que huir de eso. Hay una idea que has lanzado que a mí me ha gustado mucho. Yo he intentado así un poco resumirla con mis palabras, ¿no?
que dice el pecado muchas veces se representa como un acto contra un mandamiento o contra la ley. Y olvidamos que muchas veces el pecado es consecuencia de estar apartados de Dios. Y a raíz de esa, otra idea que has dicho también, es que no dejamos que nuestro corazón sea transformado por la palabra de Dios, ¿no? Y ese era el problema que tenían los fariseos, que ellos eran conocedores de la palabra de Dios, ¿no? Pero no habían sido transformados por esa palabra que conocían, ¿no? Y que lo único que hicieron al final es que se centraron tanto, como hablábamos esta mañana en el programa, ¿no?, de la autosuficiencia espiritual. Conocían tanto la palabra que no necesitaba beber de esa palabra, ¿no? Sí, es así, ¿no? Y quizás, de hecho, nosotros si vamos a Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea es una iglesia que se cree rica y que no tiene ninguna necesidad. Y al final el Señor nos dice, oye, esto es el espíritu farisaico, ¿no? Tenéis una necesidad muy importante. Y esa pasa por mí. O sea, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin mí estáis muertos. Entonces, a veces eso puede de alguna forma permear, ¿no?, en nuestra manera de pensar, nuestra visión, o nuestra vivencia o experiencia religiosa, ¿no? Que pensamos que, bueno, conocemos muy bien el texto bíblico, conocemos todo lo que dice, conocemos las profecías, conocemos... ¿De qué tengo necesidad? Nuestra necesidad no se basa en el conocimiento, nuestra necesidad se basa en Cristo Jesús, en que sin Él estamos perdidos. O sea, esa es nuestra primera necesidad, ¿no? Yo quiero que me cuente un poquito más sobre esa escoba que había en tu casa. Y imagino que... ¿Y qué hiciste con el empleado ese que... Imagino que yo era muy pequeño. Pero imagino que cada vez que ves una de plástico, de que tú dices, pues inevitablemente recordarás, sí. Bueno, yo las que habían de caña. No sé si las habéis conocido, no sé, aquí sí, la he tenido en Murcia. yo. Sí, yo me dedicaba, venían los conos de plástico, y entonces los conos había que cortarles la punta de arriba y luego meterlos por el mango, ¿eh? Yo me dedicaba a eso, a meter simplemente conos por el mango. Entonces mi madre lo que hacía era que cogía lo que era la palma y la enrollaba con alambre en el mango de la escoba. Uh-huh. Luego, una vez que enrollaba, ponía el cono, la dejaba allí y nosotros con una púa clavábamos con el martillo la púa para que el cono no se saliese, y ahí se quedaba la escoba muy bonita. Yo ese cono, en mi casa había conos rojos. Rojos eran. Rojos, por eso te digo que yo no sé otro, pero yo los conos eran rojos de la esa. No es por nada, pero vosotros tenéis una edad, ¿eh? Porque Esther y yo, que somos muchísimo más jóvenes, no nos acordamos de eso, ¿a que no, Esther? Yo no me acuerdo. Esas escobas las he tenido yo en mi casa y mi abuela barriendo. Quizá habría que recurrir más a las escobas y menos a las piedras. Sí. Porque un fariseo sí se caracteriza porque siempre lleva alguna piedra escondida por si acaso hay que utilizar y echársela a apedrear a alguien, sí, ¿no? Es interesante porque en la Misná se dice que si una mujer era, bueno, en este caso, pues pillada en adulterio, por ejemplo, era una mujer casada, había que estrangularla, había que ahogarla. Pero si era una mujer comprometida, había que apedrearla. Y es posible que esta mujer fuese una mujer que estaba comprometida, había un compromiso en este caso. Pero fíjate hasta qué punto en la condena había había grados. Había grados, ¿no? Oye, esta qué buenos se estrangula, somos. exactamente, a esta la apedreamos, ¿no? O sea, es impresionante hasta qué punto puede llegar el cinismo religioso, ¿no? Sí. Es increíble. Que la venganza a veces es finura también para saber aplicar a veces el castigo y a veces los verdugos. Sí, cuando uno se convierte en verdugo, hoy hay diferentes grados, ¿no? Para poder aplicar la venganza. Es increíble. Así es. Sí. Hay otra idea que también me ha gustado mucho, ¿no? Y es que has comentado, ¿no?, que Jesús no minimiza el pecado de la mujer, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí que hace es que restaura a la persona que ha pecado. Y esa idea se acompaña, ¿no?, a pensar de que en definitiva todos somos pecadores, ¿no?, pero que gracias a Jesús todos somos restaurados, ¿no? Ya han leído una cita de Elena de White, ¿no?, en la que Elena de White decía que la mujer, de todos los que habían allí, fue la única que fue restaurada, ¿no? Y es verdad que todos los que estaban allí eran pecadores, ¿no? Y yo me pregunto, o yo me reflexiono sobre esa idea, ¿no?
el de por qué los demás no fueron restaurados. Ujú. Y hemos leído el texto, ¿no?, de Juan, ¿no?, cuando dicen que todos se fueron escabullendo, ¿no? Desde los más ancianos. Desde los más ancianos, es decir, quizás desde los más sabios, ¿no?, Exactamente. de los que más sabían, de los que... Y es una lástima, ¿no?, de que a veces en nuestra sabiduría bíblica estemos perdiendo la oportunidad, ¿no?, de ser restaurados por Jesús, ¿no? Porque vemos que no nos merecemos esa restauración, o porque creemos que el que nosotros hemos juzgado, ¿no?, injustamente, ¿no?, sabemos que va a ser perdonado, ¿no? Ujú. Y nosotros que somos superiores, ¿no?, pues somos más ancianos, ¿no?, como decía el texto bíblico, nos vamos yendo porque no consideramos justo esa restauración, ¿no? Claro. Y de alguna forma nosotros hemos sido llamados a ser restauradores, reparadores de calzada, de portillos, ¿no? Como dice el texto bíblico, Pablo también dirá, ¿no?, que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Ujú. El poder llevar a las personas a reconciliarse con Dios, ¿no? Y yo creo que es algo extraordinario. O sea, no justificamos el pecado, lo que está mal, pero el mero hecho de que la persona pueda ver en ti, oye, pues una persona que no la condena, que no la juzga, simplemente le dice, oye, venga, te voy a echar una mano, vamos a salir adelante, el Señor te va a ayudar. Yo creo que eso es muy importante, eso es muy importante. Y esta mujer eso no lo vio en los fariseos, en los escribas y los fariseos eso no lo vio. O sea, cómo tratar al pecador yo creo que es fundamental. O sea, Claro, es que esa justicia sin amor te convierte en culpable, claro. incluso sin haberte juzgado. sí, sí. Que fue lo que hicieron ellos. Ellos no iban a restaurar a nadie, los fariseos iban a matar a alguien. Quienes se pudieran llevar por delante, ¿eh? Y si en aquel momento Jesús hubiera dicho, venga, vamos a abrir la caja de Pandora, y se hubiera puesto a escribirlo todo con nombre, habrían salido todos de allí apedreados, probablemente. Es decir, ellos lo que querían era destruir a la mujer. Bueno, ya la habían intentado destruir, no lo consiguieron, pero querían destruir a Jesús. En ningún momento ellos buscaban la justicia, en ningún momento buscaban el amor, y en ningún momento buscaban la restauración. Ellos iban a matar. ¿Qué es lo que hace Satanás, por cierto? Estaba pensando que es un paralelismo muy interesante, ¿no? Satanás quiere que muramos, Satanás quiere condenarnos, Satanás no nos ama. Y si no nos ama, evidentemente su juicio siempre va a ser injusto, porque parte de la condenación, no parte de la salvación, ni parte de la restauración, ¿verdad? Así es, así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que de alguna forma aprender, ¿no? Aprender de los errores de estas personas para no cometerlos nosotros también, porque quizás nosotros podemos ser fariseos modernos, ¿no? Y tenemos otras maneras de acusar o de condenar. Quizás no apedreamos físicamente, pero sí que apedreamos espiritualmente, y también duele, también hace mucho daño, ¿no? Entonces el poder ser las manos de Jesús en este mundo para ayudar y restaurar a los demás, sobre todo a nuestros hermanos, ¿no?, que se equivocan, porque yo también me equivoco, y siempre desde una perspectiva de que yo no soy el juez es Dios, y yo no ni tengo por qué condenar a nadie. Yo si puedo ayudar a alguien lo ayudo, si puedo orar por alguien creo que lo podemos hacer. O sea, la actitud es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo creo que si los fariseos hubiesen actuado de otra manera, pues evidentemente no solo habrían ganado a esta mujer, sino a muchas otras personas. Sí. Entonces las formas son importantes también, ¿no? Como somos expertos todos, unos teólogos profesionales, otros somos aficionados, pero todos vamos de especialistas en la palabra de Dios, y ya lo hemos visto. Y ya Pablo nos decía, cuidado cuando te creas, porque te tiemblan las piernas. Sí. Estamos muy acostumbrados a diseccionarlo todo, a separarlo, a ver los componentes, vemos, no sé, un batido y decimos esto lleva tal. Lo digo porque muchas veces diseccionamos la fe, las obras, la ley, y la ley la ponemos como, fíjate, los maestros de la ley, qué malos eran. Y como eran malos, eran por ser maestros y por amar la ley. Y entonces nosotros somos cristianos, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos gracia. Entonces estamos siempre compartimentándolo todo, diseccionándolo, cuando yo creo que en el cóctel va todo unido. A Abraham se le dijo que cumplía, pero también se le alaba la confianza y la fe que tenía en Dios. Lo digo porque no todo a veces decimos, no, es que los cristianos aportamos esa fe que no tenían esos maestros de la ley, que estaban obsesionados por la norma. A veces no sabemos jugar bien este juego
de apoyarnos en Dios y nos perdemos en las disecciones y tal, cuando Dios dice, ay, qué ganas tengo de grabar mi ley, mis mandamientos en tus corazones. Porque lo has dicho tú, lo has dicho, es que nos falta corazón, nos falta emoción, nos falta afecto, nos falta amor, que es lo que hace la diferencia, que es lo que no tenían nuestros maestros de la ley, que es lo que seguramente tampoco tenía esta mujer. Y por eso todos vamos necesitados de la misma gracia. Y nosotros que lo vemos ahora, desde el siglo XXI, desde atrás, y sabemos muy bien analizar la escena y decir, estos van por aquí, la otra iba por aquí, ay, madre mía, si yo hubiera estado allí, yo también, ¿no? Todos vamos necesitados de la gracia. ¿Cuánta necesidad tenemos? Claro, la idea es que cuando yo me acerco a la Biblia como espectador, o cuando yo me acerco a la Biblia como personaje bíblico, como participante de ella. Ahí cambia la historia. Cuando yo me identifico, yo me identifico con este, me identifico con aquel. Entonces, ahí es cuando el Espíritu de Dios puede, de alguna forma, engancharte y empezar la transformación. Y luego, como dice Gálatas 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu se va a ver. O sea que finalmente, eso es lo que se va a mostrar. Y yo creo que ese es nuestro desafío, ¿no? El poder, cuando vamos a la Escritura, poder formar parte de esos personajes, no simplemente ser meros espectadores, porque el espectador es crítico. En cualquier fútbol, tenis, te vas a un teatro, y oye, pues no ha estado muy fino y tal, y aquí tal. O sea, el espectador es crítico. Yo te lo decía, Manuel, porque yo tengo la sensación, corregidme si opináis de otra manera, me lo decís, pero vivimos en una época en el que el Betty no peques más nos gusta, porque estamos relativizando mucho lo que es el tema del pecado. No nos gusta la palabra pecado, no nos gusta que nos digan esto es pecado, preferimos otros sinónimos y tratamos un poquito de escabullirnos porque, bueno, oye, es una equivocación, pero a lo mejor tú lo hubieras hecho de otra manera, o mira, estamos siempre justificándonos, ¿no? Porque entonces esa idea de Betty no peques más nos gusta mucho, pero esa idea sobre todo de, oye, Juanfra, que estás necesitado de mí. Igual, quiero decir, lo has dicho tú en el sermón, el tema de que no hay el pecado es pecado, decía. El pecado es pecado, O sea, que nos gusta a veces hacer nosotros nuestra graduación personal. Lo he dicho, Jesús le dice... y decir, Felipe es más pecador que yo. Claro. O sea, yo siempre voy a ver en la paja en el ojo ajeno, eso está claro, pues le tengo enfrente. O sea, la viga que hay en mi ojo no la voy a ver. Entonces Jesús nos dice, oye, mírate a ti mismo, o sea, mira hacia adentro. O sea, y Jesús no relativiza el pecado, él dice, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, yo te restauro, pero apártate del pecado. En la escuela sabática de los jóvenes, que yo pensaba que iba a seguir la misma línea como otras veces con la de adultos, se hablaba, en esta semana hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Del Consolador, aquel que el Señor deja, ¿no? en su lugar, ¿no? Y hacía una pregunta en la escuela sabática, oye, ¿por qué Jesús se va? Jesús se marcha. Pues evidentemente Jesús tiene una misión que hacer arriba. Es una obra de intercesión. Nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, yo le decía a los chicos, no hacemos sacrificios de animales, pero tenemos que saber que nosotros todavía seguimos pecando. ¿Y quién es el que sigue expiando nuestras culpas? Es Jesús en el santuario celestial. Entonces no podemos perder de vista la función de Jesús en el cielo. O sea, cuando yo oro tengo que saber que Jesús está en el santuario celestial intercediendo por mí y perdonando mis culpas, mis pecados van allí. Entonces, a veces ese concepto de que, como tú decías, ya no se utiliza en nuestro entorno, ya la palabra pecado ya como que ya no tiene tanta relevancia, incluso en la sociedad, eso de pecado, eso es obsoleto, eso es de la religión antigua, o sea, eso no... Pero la Biblia dice que el pecado es pecado y el pecado es un problema que tiene el ser humano, que tenemos, creyentes y no creyentes. Y evidentemente la solución está en el cielo. Yo no sé si os habéis dado cuenta de un detalle, pero Juan Luis nos ha puesto el reloj así bien grande en la pantalla. Sí. ¿Por qué será? Solo nos hemos pasado un poquito, mira, lo está poniendo más grande todavía porque yo creo que no nos estamos dando cuenta, estamos muy a gusto. Pero yo creo que es momento de empezar a sacar nuestras propias reflexiones, ¿no? Esther, ¿cómo aplicas el sermón para ti?
Me ha gustado mucho una idea que nos dejaste, pastor, cuando nos dices que esa mujer, esa criatura, a la que sinceramente espero conocer cuando vaya a la tierra nueva, es una de esas personas a las que quiero poder abrazar. Esa mujer nos representa a todos. Nos decías que representa a la humanidad. Y es una idea muy interesante. Esa mujer soy yo también. Porque yo también estoy sujeta a pecado, yo también he caído, yo también necesito ser restaurada. Y yo necesito a ese Jesús que me dice que tampoco me condena y que me pide que no peque más. De manera que, como nos hablabas de reconducir también la relación con Jesús, de volver a acercarnos a Él, tengo que darme cuenta, efectivamente, de que tengo que reconducir mi vida con Él y de que yo soy también esa mujer. Y, bueno, recordar que estaré rodeada seguramente pues de piedras también y que de vez en cuando pasará alguna que me dará algún golpe, pero que el que me quiere restaurar sigue trabajando por mí y sigue, ¿verdad?, trabajando en el cielo cada día para que yo pueda estar allí con Él. Así que esa esperanza me sirve también y es una manera también de aplicarme esta escena. Yo les decía a los compañeros que es una de mis escenas preferidas en la Biblia porque me encanta el Jesús de esa escena. De manera que me siento identificada con ella hoy y te lo agradezco porque me invita a pensar y es una idea muy reparadora. Amén. Juanfran. Pues habría algunas cosas todavía, yo me guardo algo, pero decía Manuel, bueno, que me ha hecho repensar un poco mis propios pecados, esas cosas que me siguen lastrando, que me machacan, y que honestamente digo, voy a volver a caer. Y me quedo, fíjate, con algo que también has puesto encima de la reflexión cuando decía, esa mujer tuvo un nuevo comienzo. Tuvo un nuevo comienzo. Entonces yo apelo a ese nuevo comienzo, a esa nueva oportunidad que Dios pone delante de nosotros que está disponible. Si piensas que has hecho algo, que vas a hacer algo, que no tienes remedio y que estás... Pues Jesús te ofrece un nuevo comienzo permanentemente. Claro. Entonces ese es el momento para comenzar y yo creo que, bueno, me quiero acoger a Él. Amén. Yo me quedo con tu final, me ha encantado. Cuando has dicho que debemos de tener cuidado con las piedras que cargamos para castigar a otros. Sobre todo porque con nuestras piedras, porque a veces nuestras piedras son nuestros propios pecados, ¿no? Lo que a nosotros nos incomoda, pero eso luego lo lanzamos contra los demás. Sí. Y luego has dicho, pidamos a Jesús que nos ayude a corregir nuestras faltas sin preocuparnos por las faltas de los demás. Y a veces la salvación es personal y debo de luchar por mi salvación, pero no debo de aderezar, ¿no?, la condenación de los otros. Y el final ha sido espectacular. Ojalá el Señor mate al fariseo que llevamos dentro. Cuando me estabas diciendo, estábamos aquí, estaba Juan Luis también con nosotros aquí, y ha sido algo que es un deseo que yo creo que... Se ha ensañado, ha dicho que lo mate, lo estrangule y lo ahogue. Y lo ahogue, ¿no? Yo creo que ese deseo transformaría nuestra vida y la de los otros. Si el Señor consigue quitar de nosotros ese fariseo, esa actitud del fariseo, ¿no? Sí. Será bien para nosotros y bien para todas las personas que nos rodean. Amén. Amén. Así sea, así sea. Bueno, pues ahora sí, ¿no? ¿Concluimos? Yo creo que sí, que nos quedan algunas cosas abiertas. O seguimos estas 3 horas más. Bueno, nos han puesto en el chat preguntas y tal que trascienden un poco el momento. Las seguiremos abordando en los próximos programas, pero Felipe, yo creo que hasta has puesto el colofón. ¿Ya? Podemos despedirnos, ¿no? Sí. Deseamos que, igual que ha sido una bendición para nosotros, para cada uno de nosotros el programa de hoy, ha sido también bendición para todos los que nos escuchan. Amén. Gracias Esther, gracias Juanfran, Manuel, Juan Luis. Sin ti y sin tu consejo esto no funcionaría. Yo soy uno más del engranaje. Gracias a todos por estar con nosotros durante este tiempo y nos vemos la próxima semana, ¿no? En el 461. Poco a poco, ¿no? Ya, oye, nos queda un poco para los 500. ¿Verdad? Ya, ¿no? Habrá que hacer algo al 500. Hay que empezar a pensar ya en el 500. Muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo y feliz Agarraos semana. de Dios y apostad por ese nuevo comienzo, ¿eh? Amén. Nos vemos el sábado que viene a las 10. Un beso. Buena semana para todos. Hasta luego.